Bueno, 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 muy eh, buenas da- noches a todos. dame 30 segundos. Hola, gracias María Fíjate. Luisa Hernández, este, por, por estar aquí en la plática. Yo tuve un poco de culpa de poner nerviosa a María Luisa. Eh, Bienvenidos a ADC Conversatorio, siempre es un gusto platicarlos y bueno, venimos de un seminario de capacitación para los que son instructores y los próximos que están en proceso a certificarse. Y todos los jueves tendremos conversatorios con instructores pues que están ya certificados ante el conocer. Les tengo una sorpresa al finalizar de la clase y bueno, pensaba un poco en qué poder decir de María Luisa. La realidad es que es un excelente ser humano, pero también es toda una profesional, es una metódica, es una persona muy entregada a su trabajo y también con mucha pulcritud y que lo verán en esta clase. Entonces, ahora que regrese María Luisa, pero me da mucho gusto recibir en ADC Conversatorio a María Luisa Hernández Rizo. Y María Luisa, somos todos tuyos para compartir esta sesión y muchas gracias por ser de la familia ADC. Muchas gracias, Rosana. Bueno, pues he aceptado con gusto esta invitación. Ya hice un video y ahí como que algunos han visto seguramente. Y bueno, como ha dicho eh, Rosana, pues me he certificado en el estándar de competencia para la impartición de cursos de formación de capital humano de manera grupal y sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Bueno, en la invitación que me ha hecho Rosana para participar, eh, he pensado sobre qué quiero hablar. Bueno, les he de comentar que el curso que yo elaboré con el que me certifiqué, hice mi examen y todo, tiene que ver con la conjugación de un verbo. Y pues durante el proceso, y como siempre me pasa, como que lo disfruto, me preocupa lo que escribo, cómo lo escribo, aún a pesar de que yo, pues, digamos que para mí la lengua es objeto de estudio, de análisis, en el sentido de que mi formación es en el idioma español y lo que tiene que ver con la literatura. Entonces, eh, pues a lo largo de los años me he dado cuenta que una herramienta que debería ser eh, valorada con los años y cuidada, eh, por el contrario, parece que va perdiendo interés por parte de las autoridades o de quienes se encargan de las políticas de educación, ¿no? Entonces, pues eso por supuesto que impacta mucho, incluso, aunque parezca exagerado, impacta en la manera como vemos el mundo y como lo entendemos. Entonces, bueno, ya no digamos a nosotros mismos. Entonces, lanzo el título rimbombante, ¿cómo lo escribo? Y tips para una buena redacción sin morir en el intento. Bueno, esto está un poco copiado, ¿eh? Hay una película que se llama así, más bien cómo ser mujer y no morir en el intento. Y lo de tips, bueno, yo ahí pongo un anglicismo, en tips, que sería recomendaciones en todo caso. Ok, esa es una de las cosas que debemos cuidar cuando hacemos nuestros manuales. Pues si podemos decirlo en español, use la palabra que sí existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos a los que todos nos enfrentamos? Escribamos lo que escribamos. Y miren, yo estoy cierta que muchas denuncias o muchas solicitudes no llegan a su destino o se detienen en el momento que a una persona le dicen, ¿quiere usted hacer una solicitud? Hágamela por escrito. ¿Quiere usted hacer tal queja? Escríbala. ¿Y sabes qué sucede? En el momento que dicen, escríbalo, la gente dice sí, cómo no, se da la media vuelta y ya no regresa. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que todo escritor
Y no, ya no estoy hablando de literatura, novelas y demás, sino de todo escrito que sea breve, sencillo, que tenga claridad y que tenga precisión. A ese reto nos enfrentamos todos. Así escribas una carta para tu hijo, debes buscar eso, ¿no? Se cuenta que un padre escribió una carta para su hijo y se llevó 5 hojas, ¿no? Entonces le entregó 5 hojas y le dijo, disculpa, hijo, no tenía tiempo para hacer una carta más breve. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a la verborrea, ¿no? Entonces, pues esos son los retos, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Porque yo me pregunto, o sea, hay muchas recomendaciones que te hacen en muchos lugares, en muchos, si vas a internet, te dicen, pues los cinco elementos que debe tener tu escrito es tal y tal y tal. Pero ¿cómo logras eso? Pues lógicamente construyendo oraciones claras, concisas, de sintaxis sencilla, bien ligadas y además que sean correctas lingüísticamente hablando. Entonces, que cumplan con todos estos elementos, pues ya nos metimos en problemas. Y no se preocupen, que no, mi intención no es aquí abordar temas tan áridos como es la gramática, la sintaxis y explicarlo y demás, no, simplemente que sí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Todo esto lo vamos a lograr, la sencillez, la precisión, la claridad, construyendo oraciones, ¿sí? Pero dices, bueno, yo escribo, pues si escribes, construyes oraciones, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la clave para construir oraciones? Veremos cuáles son. Es, Cuando escribas, fíjate que estás poniendo, pues, el sujeto, por supuesto, el verbo y el complemento. Y esto que parece tan sencillo, resulta que no lo es. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Es un líder que, ya tenemos el sujeto, incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo, por encima de todo, creer en sus ideales. Fíjense nada más que si atendemos al sujeto, verbo y complemento, el sujeto es el líder. Pero ¿hasta dónde tenemos el sujeto, el verbo? Casi al final. Y es un asunto que da risa, o si lo ve uno y dice, ay, pero qué exagerados. Pues no estamos muy lejos de escribir así y sobre todo de leer textos que están escritos de esta manera, ¿no? Si ustedes leen las leyes o un escrito de un abogado, especialmente, híjoles, son oscuros, pantanosos, pues muy atiborrados de oraciones tras oraciones, pero que además, pues otro punto importante es que tenemos poca habilidad para manejar los signos de puntuación, entonces para nosotros es más fácil, pues métele una coma, ¿no? Como en este caso. Pero si nos damos cuenta, para que esta oración fuera sencilla, a ver, un líder, ¿qué? ¿Qué? ¿Ese líder qué? Que es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, es un líder que supo creer en sus ideales, incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaron. O por encima de todo, es un líder que por encima de todo supo creer en sus ideales. ¿Se dan cuenta? Nosotros empezamos a escribir, pero que se nos olvida ponerle el verbo y ya hasta el final se lo acomodamos porque nos llegó una idea, nos llegó otra idea y se la empezamos a poner, le pusimos coma muy fácilmente y hasta el final completamos la idea. Pero si lo piensan, es muy común leer esto y además, pues también que lo hagamos. Entonces, si nos damos cuenta, una idea, si la incluyes en una estructura que está muy elaborada, pues se va a perder importancia, se va a desdibujar, ¿no? Y por supuesto que además de perder legibilidad, porque te vas a tener que regresar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu lector? Pues que se interese para empezar, que le sea fácil la lectura y pues fluida, ¿no? Que no le dé tropiezos y que no se tenga que regresar para saber de qué estaban hablando. Bueno, por supuesto que esto no quiere decir que caigamos en lo contrario, que entonces
hagamos oraciones muy breves, les pongamos el punto, otra oración, punto, porque entonces ya sería como un asunto muy telegráfico. Digo, hay que buscar el punto medio. Pero si se dan cuenta, yo lo que quiero compartir es como una reflexión sobre lo que hacemos y algo tan sencillo que lo aprendimos a hacer, pero que de repente como que perdemos ya ese ese punto de vista o ese cuidado de que esto vaya en su orden lógico, ¿no? Y eso no ha perdido, se ha perdido en el mundo, la logicidad, ¿no? Ya es como que las cosas están... Si una oración que tú escribes se presta a diferentes interpretaciones, si hay ambigüedad, entonces tú no lo escribiste bien, ¿no? Entonces no fuiste claro ni preciso. Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué son mis recomendaciones? ¿Cómo podemos hacer, es, cómo podemos lograr que nuestro texto sea sencillo, claro y que no nos haga sufrir? Porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿Ya se lo mandaste? pues alguna de las recomendaciones es que no abusemos de las estructuras impersonales y pasivas. Bueno, aquí meto también algo que seguramente les va a recordar, pues algunas lecciones que tuvieron, la voz activa y la voz pasiva. ¿Alguien me puede decir, si recuerda en qué consistía la voz activa? No estoy viendo a nadie, pero No, ¿alguien sabe? aquí está Víctor, Bueno, Alfonso y yo. Bueno, está Ricardo, está Jazz, está Sandra, bienvenidos todos. Yo voy a confesar públicamente y quedará grabado que por supuesto cualquiera puede participar exacto. y escribir en el chat. Y creo que te lo comentaba en tu evaluación, María Luisa. Este tema lo odiaba. Sí. Es decir, yo no puedo ser referente. Si alguien, algún colega quiere abordar la pregunta de María Luisa, adelante. ¿Alguien se acuerda? Porque eso es como clase de tercero o de cuarto de primaria. Sí, fíjate, desafortunadamente, eh, Si ya van a preguntar, mejor desafortunadamente, nos vamos. No, no es cierto. Adelante. sí, desafortunadamente, no tenemos recuerdos gratos de nuestras clases de español, fíjate. Y yo creo que es como sucede con muchas de las clases, a lo mejor de historia, porque, yo tenía que memorizar y demás, pero te aseguro que si el abordaje hubiera sido diferente, nosotros valoraríamos más nuestro idioma y hasta nos serviría para vivir. Vaya, fíjate que alguien Totalmente. dice, un maestro, no alguien, porque si entonces ya voy a ser muy impersonal, pero un maestro que daba español para estudiantes extranjeros decía, los colombianos explotan más su idioma y viven más de él, ¿no? Y además lo enarbolan y dicen, este es nuestro idioma y tiene esta riqueza, ¿no? Pero bueno, no, nadie puede amar lo que no conoce y eso es una realidad. Bueno, a ver, la voz activa y la pasiva. La activa es cuando yo digo, tu padre preparó la comida. El sujeto realiza la acción. En la voz pasiva ya es indirecta. La comida fue preparada por tu padre, ya recae indirectamente en el sujeto. Entonces, aunque la voz pasiva es poco utilizada, digamos que en el lenguaje coloquial, es más literario, pero pues sí, por ahí podemos llegar a ocuparla de repente, que nos pongamos medio rebuscados. Ahora, algo bien interesante en el impersonal, las estructuras impersonales. Hace poco escuchaba que a una estudiante de la lengua, una lingüista, pero además psicóloga y demás, todo lo combinaba, que decía cómo el lenguaje nos determina y cómo en el español especialmente podemos ser más irresponsables. Digamos, el español te permite que tú puedas decir algo en impersonal. Por ejemplo, el jarrón se cayó y tú dices,
¿Cómo que el jarrón se cayó? El jarrón no se cae, necesariamente alguien tuvo que tirarlo, ¿no? Entonces, puede ser que te deslindes, ¿no? Y entonces lo puedes decir en otro idioma, necesariamente tienes que decir quién tiró el jarrón, no como aquí que el jarrón se cayó. Y es muy común, ¿qué le pasó? Se descompuso, ¿no? Entonces, a veces también podemos manejar una forma impersonal si no es necesario mencionar concretamente al sujeto. Pero si queremos en nuestros escritos, por ejemplo, en nuestros productos que elaboramos cuando damos cursos, ahí sí tenemos que precisar siempre al sujeto, ¿no? Hacerlo explícito y porque si no, pues van a andar preguntándose ¿y quién, no? ¿Quién tiene qué o quién ejecuta la acción o cuál es el sujeto? Bueno, otro aspecto importante y que de repente me ha llamado mucho la atención es que, pues cuando escribimos, pues tenemos que conjugar las oraciones, pero a, escrito o hablado, yo me he dado cuenta, y no sé si ustedes, especialmente los políticos, pero ya vi que por ahí ha permeado, que inician diciendo, supongan que apenas empezamos aquí el Zoom y dicen, bueno, agradecerles que se conectaron a la reunión. Y entonces, ¿cómo que agradecerles? Tú no puedes iniciar así una oración. Tienes que decir, agradezco o yo les agradezco. Digo, pero si yo dijera les agradezco, ya quiere decir yo, ¿no? Ya está implícito. Pero no puedes iniciar con un verbo en infinitivo. Agradecerles que hayan venido, algo tiene que haber antes. A mí me salta inmediatamente y digo, bueno, algo tiene que ir antes, ¿no? Entonces te está faltando algo. Entonces, toda frase, pues, necesita un verbo principal que por supuesto debe ir conjugado, ¿no? Cuando un verbo lo vemos en algunas, como en este caso, ¿no? Para inscribirse al diplomado es necesario y entonces derivo una serie de acciones que inician con el verbo en infinitivo, pero que ya están supeditados a una oración principal, ¿sí? También está el caso cuando nosotros redactamos nuestros objetivos y pues ahí también los iniciamos en infinitivo, pero son casos especiales. No podemos, por ejemplo, si yo digo, hablar en público es un arte, pero hablar lo estoy sustantivando. Quiero decir que tendría que decir, el hablar en público es un arte, pero ahí ya está siendo un sujeto. Entonces, bueno, no quisiera estar más en terrenos áridos y parece que pantanosos, o pantanosos, como en el caso de las conjugaciones, porque fíjense que precisamente también, como decía, yo hice mi trabajo acerca de la conjugación del verbo haber. Y es súper interesante porque es un verbo, pues bueno, lo utilizamos todos los días y sin embargo hay un desconocimiento extraordinario de ese verbo. Y así como en las conjugaciones también tenemos eh, pues ya un desconocimiento, ya no se nos ha borrado o ya ni siquiera ocupamos ciertos eh, modos de la conjugación, que el subjuntivo, por ejemplo, y alguien dirá que esto con qué se come, bueno, es cuando nosotros expresamos deseos, ¿no? Eh, deseo que le haya gustado, yo estoy utilizando ahí un subjuntivo, ¿no? Y todos sus tiempos y sus conjugaciones. Entonces, cuando pensamos en la conjugación, a ver, ¿de qué va la conjugación? ¿De cuántos tiempos yo me acuerdo? ¿Cómo conjugo tal verbo? Créanme que se van a topar con que tienen de repente, sobre todo con los verbos irregulares, a toros, ¿no? Hay libros, por supuesto, y bueno, en internet ya todo lo encuentras, pero había unos libritos extraordinarios que traía todos los verbos en español y te traía el modelo.
Entonces, cuando tenías dudas sobre un verbo, pues ya tomabas al modelo y ya sobre ese ibas conjugando. Por ejemplo, eh, Unos libros el grises. verbo soldar, sí, el verbo soldar, este, yo sueldo, sí, porque lo vas a conjugar como el verbo contar, yo cuento, ¿no? Entonces, wow, hay cosas que de repente nos causan extrañeza, pero también no dejan de ser muy interesantes. Yo creo que, pues, precisamente así como con otras clases que no nos despertaron el interés, igual con el idioma, pero otro gallo nos cantaría de veras si nos hubieran enseñado cómo a jugar, porque no es, es un asunto muy interesante, a jugar y a entender que en la construcción del idioma, pues estamos reflejándonos, nos construimos, sí, y aquí además es un asunto súper interesante, pero bueno, si no nos enseñaron de inicio es difícil, pero no deja de ser muy interesante que cuando te preguntas, ¿y esta palabra de dónde viene? O ¿cómo lo conjugo? Entonces, pues empiezas a indagar sobre tu idioma, ¿no? Bueno, otro aspecto que yo pues ahora que estamos con esto de lenguaje incluyente y demás, nos damos cuenta que siempre nos piden y ya lo debemos atender a eso, porque ya es una norma, ¿no? Que tengamos un lenguaje incluyente. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para escribir y que no se vea un texto que a mí me parece muy feo cuando decimos él o la presidenta debe elaborar un discurso y tal. O sea, esto de él o el participante o la participante deberán traer sus útiles o deberán traer lápiz y sacapunta, ¿no? Estoy hablando como del siglo pasado, ya nadie trae eso. Bueno, entonces, eh, no tendrías que decir esto, porque ahora puedes utilizar palabras, de hecho siempre las hemos tenido, pero bueno, ya, pero aceptadas, digamos, en esta nueva manera de comunicarnos, ¿sí? Que puedes decir, si no, para no decir las o los participantes, pues puedes decir las personas participantes, así. O cuando dices él o la presidenta, pues entonces mejor di el título, la, el, el titular de la presidencia y ya. Puede ser él o ella o este, sí, él o la titular de presidencia, pero está cayendo a lo mismo. Eh, la persona titular de la presidencia. Fíjense nada más lo que tenemos que hacer. Bueno, si ustedes en alguna ocasión se han encontrado con estudiosos de la lengua, se dan cuenta que, bueno, se han dado de topes contra la pared porque pues, les parece una aberración todo esto, pero bueno, nosotros tenemos que atender porque pues vivimos en sociedad y tenemos que jugar el juego, ¿no? Entonces, sí, en este asunto del modelo no sexista del lenguaje, el modelo incluyente, entonces nosotros tenemos que buscar la palabra, a veces es el o la ciudadano, pues la ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando de qué manera podemos utilizar palabras que incluyan, ¿sí? Que sean colectivas para evitar lo que llamamos el desdoblamiento del género, porque eso pues se entorpece la lectura, pero cuando escribimos se ve feo, sinceramente, o personalmente, es mi opinión. Bueno, por último, deseo compartir que aunque he presentado una estructura que nos sirve y a la que si atendemos no nos equivocamos, también en nuestro idioma pues es muy rico, puedes jugar con él, puedes hacer cambios y lo que quieras. Entonces, eso dependerá de qué tanto tú deseas resaltar cierto aspecto de tu escrito, ¿no? Entonces, por supuesto que los elementos de la oración tienen movilidad y de acuerdo que si los pones primero o después, si pones primero el adjetivo, entonces estás remarcando algo y entonces, bueno, pero eso es de acuerdo a lo que tú quieras resaltar en tu escrito, a lo que tú quieras decir con más énfasis, ¿no? Bueno, también bien importante es
atender las concordancias, la jerarquía y la cohesión. La concordancia, cuando yo digo, los niños se llevaron unos dulces, pues todo está en plural, ¿verdad? Pero otra vez me voy a meter con un verbo complicadón. Si yo digo, habían muchas personas, pues alguien me diría, ah, pues está bien, porque está concordando el verbo, es en plural y está manejando personas que son plural, ¿no? Pero resulta que el verbo haber puede funcionar como un auxiliar, pero también como un verbo impersonal. Entonces, cuando son verbos impersonales, no tienen que concordar con el sujeto. Entonces, en este caso es había algunas personas o muchas personas, ¿no? Eh, Cuando nosotros escribimos en las eh, oraciones en las que tenemos duda con las concordancias, sí debemos detenernos un poco y debemos casi que si tenemos que hacer consultas, las hagamos. Los escritos, a veces decimos, pues ya nadie se da cuenta si hay una falta de ortografía o qué sé yo, o en este caso, porque esto no es una falta de ortografía, ¿no? Es un error allí, pero eh, siempre es como una melodía que escuchas que de repente va a ser discordante. La jerarquía, bueno, organizar las oraciones, incluso en las oraciones hay una idea principal y las que se le derivan, ¿no? Y la cohesión. Y bueno, importante en nuestros textos, como de vamos desglosando todo, vamos dándole un tiempo, vamos abordando, ¿no? Lo que vamos a ir tratando en el minuto y segundo a segundo. Entonces, pues sí tenemos que ir eh, desglosando y vamos jerarquizando. Entonces, ahí sí debemos tener mucho cuidado que a la hora de hacerlo, todo eso tenga cohesión, tenga armonía, ¿no? Y como lo he dicho, pues sí forme un todo. Eh, y bueno, volví a repetir lo de la jerarquía, la concordancia y la cohesión, pero aunque, aunque también eso nos lleve a tener que tomar un cursito o consultar varios videos o incluso comprarnos unos libros de ejercicios o buscar los ejercicios en internet, sí es inconveniente que nosotros aprendamos a manejar la puntuación de manera correcta, porque no hay claridad de qué queremos decir, dónde termina una idea, dónde empieza otra, cuál es la que la que se le deriva. Muchas veces no utilizamos el punto y coma porque no sabemos cuándo lo tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, eh, aunque, aunque ya tengamos muchos años escribiendo y digamos, pues ya lo mío ahí se va, yo creo que sí es momento de reflexionar en que nuestro idioma es pues una herramienta que nos permite sí expresarnos, pero también ir construyéndonos. Y en ese sentido creo que podría hacernos así como mucho clic el decir, a ver, ¿qué estoy yo queriendo decir? ¿Cómo lo estoy diciendo? Y después cuando lo leo, es es un todo que me resulta armónico. Algo que también me preocupa es que, pues de repente tú des tu producto, tu manual, y pues si se entiende o no se entiende, pues ya nadie sabe si está bien hecho o no, si está bien escrito o no, porque ya no tenemos parámetros. Y yo creo que ahí ya estamos cayendo en un grave problema, ¿no? Porque si no sabes qué está bien escrito, pues todo te va a parecer que está bien. Entonces, creo que, pues, como muchas veces decimos, no me importa que los demás lleguen
tarde, yo sí voy a llegar siempre puntualmente, así como no me importa que si los demás valoran o no mi pulcritud y el cuidado que yo le pongo, pero yo sí lo voy a hacer, ¿no? Porque pues a lo mejor podemos contagiar a alguien de este cuidado y de este interés por el idioma, porque fíjate, esto que nos sirve para comunicarnos o que nos sirve, que puede ser en muchos casos, pues lo que yo hago y es lo que valoran y es lo que me pagan, ¿no? Este, pues que lo manejemos con tanto descuido, que es lo que me parece que nos está sucediendo últimamente, ¿no? Un descuido, ay, pues tú escríbelo ya así, sin reflexionar, qué es lo que a mí me interesa más, que de esto nos llevemos, de cómo tener más conciencia de qué estamos haciendo con el idioma, qué estamos haciendo con algo elemental que nos sirve todos los días, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido mi interés de compartir. Espero que algo les haga clic y que se quede por allí. Y bueno, pues es lo que comparto y es lo que me mueve a veces pues a buscar más y a pensar qué otro curso daría de las dudas que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto es todo. Gracias. Gracias, María Luisa, y por supuesto, eh, para mí fue un jalón de orejas, para mí. Les abro el micrófono a cualquiera que le quiera preguntar a María Luisa antes de hacer las conclusiones y bueno, gracias por esta gran enseñanza, María Luisa, que nos recuerda desde dónde debemos de partir. Alguien que quiera conversar algo, escribir, abrir su micrófono, adelante. Por ahí Alfonso nos decía, no me acuerdo, ¿no? Cuando hacías preguntas, pues de si nos acordábamos de la clase, no, pues, ya no. Adelante, Ricardo. Hola, buenas noches a todos. Sí, como dices, un jalón de oreja. Muchas veces nos entra un poquito así la, este, la, la impotencia a veces de poder redactar un documento con todas las propiedades a como nos compartían ahorita en este momento. Y pues felicitar a la exponente y a ustedes también. Ojalá nos traigan otros temas sobre ese tipo de enriquecimiento de conocimiento que nos ayuda a superarnos poco a poco. Es lo que quería felicitarles. Gracias, Ricardo. Sí, los otros temas lo comentamos al final. Muy, muy bien. ¿Alguien más? El, el auditorio es suyo. En lo que se animan o escriben. Howard Gardner, ahí viene la clase de estilos de aprendizaje. Howard Gardner, maestro de Harvard, decía es que no solo hay una inteligencia, ¿no? Sino ocho. Y justo María Luisa, abordas eso, la inteligencia lingüística, en donde no solo es cómo lo escribes, sino cómo lo hablas, cómo lo gesticulas. Y yo abordaba esto de la que es un jalón de orejas, y yo lo digo públicamente, ¿no? O sea, es una clase que es como, a ver, espérame otra vez, explícamelo. Y efectivamente esos libros grises, mi mamá los sacaba y es de, a ver, apréndetelo, porque mi mamá es amante de la lingüística e incluso nos sigue corrigiendo en público si algo lo expresamos incorrecto, ¿no? A ese extremo actualmente que somos sus niños grandes. Pero te decía, es un jalón de orejas porque justo nos llevas, María Luisa, a lo que dice el estándar. Lo que no sabes, apréndelo, adquiere el conocimiento y me parece, no sé qué opinan los compañeros, que justo esta noche es reflexionar si queremos hacer bien las cosas o medio hacer o evitar hacerlo, ¿no? Y si ya tienes el conocimiento, ahora genera la habilidad y la destreza y después aterrízalo en la vinculación social, la regla general de cualquier estándar. Y en este caso, que como instructores
tengamos esa certeza que los manuales, la carta descriptiva que en algunos momentos la alucinamos, pues sea respetando las reglas. Si bien como instructores sabemos que el propio estándar establece sus reglas para la redacción del objetivo, o general particulares, pues también es cumplir las reglas gramaticales de redacción y me botaba este enunciado de la primaria, ¿no? Elena no come pastel o el enano come pastel. Depende de lo que quieras decir, ¿no? Tu micrófono está cerrado, María Luisa. Y bueno, yo agradecerte y por supuesto aquí la tienen, aprovechenla si alguien más quiere enriquecer esta plática porque tal cual son diseñadas para ustedes. Fíjate que sí han de decir, ay, esto se parece a mi maestra, que así media, ay, cabrón. Es que a lo mejor sí, fíjate, ves a la gente y dices, ah, se dedica a esto, ¿no? Porque algo nos va moldeando, nos va modelando lo que hacemos, pero fíjese que es que es tan apasionante y tan bonito, pero es como que un día me di cuenta que tengo algo bien padre para trabajar, que me sirve todos los días y que ni siquiera me había dado cuenta que lo tengo. Eso nos pasa con el idioma, con con nuestro idioma, que como que nunca nos damos cuenta, oye, esto es valiosísimo lo que tienes, ¿por qué lo manejas tan al descuido? Y aunque dice que se dice, más bien estoy otra vez, dicen, no, aunque se dice en muchos medios que ahora se escribe más que antes, se escribe una cantidad extraordinaria y se lee más que antes, pero ¿cómo se escribe y cómo se lee? Que estamos leyendo los mensajes escritos de rápido, ¿qué estamos escuchando? Mucha gente que, que hace sus videos, pero pues que te habla de infinidad de cosas, ¿no? Que te cuenta, que hace, pero, pero contenido de calidad, no hay mucho, incluso en la lectura. Tú te das cuenta, yo he visto muchos textos que se comparten y están plagados de errores, ¿no? Entonces, cuando te recomiendan que leer sirve para escribir mejor, es verdad, ¿eh? Es verdad, porque lo memorizas, lo vas memorizando y ya cuando escribes, ya es que es algo que haces, ya ni siquiera lo estás reflexionando. Cuando lo estás haciendo, ya lo que tú aprendiste y viste cómo se hacía, lo vas haciendo. O sea, sí es verdad que para mejorar, para ser más consciente de lo que escribes pues lee, lee buenos escritos, ¿no? Lee gente que sí cuida esto y por supuesto que sí hay gente así. Em, Hay muchos articulistas, gente que escribe en varios periódicos y que pueden escribir sobre investigación, sobre literatura, incluso muchos, es creación, ¿no? Libre. Y entonces lo hacen muy bien y con mucho cuidado, pero también, sobre todo, me ha tocado ver en páginas donde, pues, tú buscas, te encargaron un trabajo y ahí quieres, consultar, hay textos muy mal escritos, ni para copiarlos, ¿no? Porque sí tienen faltas de ortografía, aparte de que, olvídate si saben manejar los signos de puntuación, ¿no? Entonces, pues solo es como que hacer un alto, los invito a detenerse en pensar, no en pensar, quítense de la cabeza, ay, la clase de gramática, o sea, es que esa palabra es fea. Y cuando hablamos de reglas también, como que dices, las reglas de la buena escritura, no, eso también va a hacer que huyas. Y otra vez, no, yo lo que quiero hacer es que te acerques y digas, a ver, ¿cuál es el verbo haber? A ver, ya que lo mencionó tanto, María Luisa, ¿cuál es el verbo haber? ¿Cómo se conjuga? Y entonces te darás cuenta de que
de que hay un mundo por descubrir. Y pues siempre estamos buscando en internet chismes y demás, pues búscale allí también y fíjate, sí, hay esta conversación que escuché hace poco, ay, cómo me hizo reflexionar, o sea, que en la medida, porque ya hay muchos estudios acerca hay muchos lingüistas y ya se están combinando, ¿no? Están incluso viendo cómo el lenguaje nos impacta y cómo permite el desarrollo de nuestro cerebro, bien importante. Cada vez que nosotros aprendemos a manejar nuevas palabras, pero aparte las ponemos en práctica y hacemos construcciones diferentes, nuestro cerebro está evolucionando, está cambiando y Claro, eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, pues sí, puede ser que la humanidad, más bien los seres humanos, han evolucionado mucho y bla, 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 pero también en un sentido, muchos se han quedado y al perder palabras y al reducir su mundo, también, también, pues hay poco crecimiento de su cerebro, ¿no? Porque el lenguaje es maravilloso, te hace hacer conexiones profundas. Y también es cierto, también fíjense una cosa, que si tú empiezas a utilizar muchas palabras, lo que decían, bien importante, cuando hablan de los migrantes y les adjudican ciertos adjetivos, ¿sí? Si dicen trepan, reptan, se apiñan, y si todavía peor, muy peyorativo, si dicen son una manada, son como ay, cuando vienen y eh, una, ay, ayúdame, uno cuando viene y, una, una horda, una sí, cuando llega, manada. sí. Ajá, entonces tú ya, tú con esas son las palabras que que se te empiezan a llegar una tras otra, y la escuchas aquí en un medio, la escriben y demás, te cambia la percepción sobre los migrantes. Qué interesante es que nosotros no nos damos cuenta cómo la manera en que se habla, los adjetivos que se usan para las personas, están cambiando tu manera de ver con respecto a las Claro, personas. Entonces, si lo manejamos todos los días, si nos sirve tanto y nos puede abrir las puertas y hasta nos puede dar dinero cuando hacemos nuestras cartas descriptivas, pues, ¿por qué no invertirle un poquito más de tiempo y hasta agarrarle amor a esa herramienta tan bonita que es el idioma? Y que ya es como que ya la rezagamos y las clases, pues ya se limitaron en español a los libros, solo le completas. Lees y la palabra que faltaba se la completas. A eso se ha reducido tu lectura de comprensión. claro. En fin, Sí, 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 sí. Es que en nosotros, como tú decías, está el permanecer y conservar nuestra raíz, ¿no? El castellano y poderla entender, pronunciar, hablar, pero además escribir correctamente. Ayer veía un papá que posteaba. eh, y mi hija, su título era, y mi hija terminó haciéndolo manualmente, ¿no? Y ves la fotografía y es entiendo que es como quinto, sexto de primaria, es una imagen de una foto de un libro de matemáticas. Y dice, comprende, resuelve y comprende las siguientes operaciones de división. Y vienen las divisiones y los espacios para que el niño pueda ejecutarlas. Y al final decía, puedes usar la calculadora. Entonces es como, bueno, ¿qué quieres? Lógica o respuesta, ¿no? Que es parte de respetar el lenguaje y poder preservar y en cada uno puede estar la preservación de nuestra lengua. ¿Alguien más? Y si no, pues es momento de pasar a concluir. Por supuesto que el micrófono y el
chat está abierto para ustedes. Si se quieren animar, gracias Ricardo. Y bueno, María Luisa, siempre es un gusto saludarte. Tú lo sabes. Te queremos mucho en ADC, en especial yo te tengo un afecto muy, muy cálido. Te agradezco esta sesión y por supuesto a todos les envío un abrazo, contándoles que el próximo jueves, por supuesto todos están invitados, tendremos el próximo jueves tendremos la presencia de un instructor, agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nos dará, se está construyendo el tema, pero nos dará unas herramientas de protección civil como herramientas básicas que cualquier instructor debe tomar. Para mí va a ser un honor que nos acompañen como cada jueves. En algunos momentos se cancela por alguna situación, pero por supuesto siempre son bienvenidos. Por aquí dice, muchas gracias María Luisa, muy enriquecedor el tema, gracias. No, pues gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos aquí la Sí, próxima semana y bueno, muchas gracias. gracias por la invitación y para la próxima sí me conecto. Se me había pasado. Gracias. Hasta luego. Gracias, bendecida noche a todos. Igualmente, Gracias, hasta luego. Ricardo. Y los alumnos que son alumnos de ADC, mañana tenemos clase 8 de la noche para revisión de productos. Que pasen buena noche y excelente fin de semana. Igualmente.